Vamos, entonces. Ahora sí, por favor, perdón. Gracias. Perfecto. No. Bueno, como les decía, hay muchas definiciones de medicina del trabajo. Lo cierto es que una de las que más engloba los distintos aspectos que incluye la medicina del trabajo es esto que me pareció adecuada por ahí para empezar a interiorizarnos sobre el tema, y es definirla como la parte de la medicina que efectúa los estudios teóricos aplicados al diagnóstico, etiopatogenia, pronóstico, evolución, evaluación terapéutica, mecanismo de producción, calificación y reparación de los daños somáticos y psíquicos, generados en la infortunística laboral y enfermedades inculpables, que irrumpen, disminuyen o deterioran la actividad del trabajador, como así también el asesoramiento previsional, público, privado o pericial a que den lugar. Si uno se pone a ver esta definición, suena, la verdad, que densa o pesada, y lo cierto es que es difícil contextualizarla a la práctica a la cual estamos habituados. Pero sí creo que lo primero que tenemos que entender cuando decidimos hacer medicina laboral o cuando decidimos empezar a ejercer la medicina laboral como tal es olvidarnos del paciente. Nosotros ya no vamos a hablar de pacientes, vamos a hablar de trabajadores. Y esos trabajadores van a tener dolencias, y esas dolencias las vamos a clasificar. Y esas dolencias, además, nosotros no las vamos a curar. Entonces, es lo primero que tenemos que empezar a disociar de nuestra formación sanitarista y biologista. Acá no tenemos un paciente enfrente, sino que tenemos un trabajador y tenemos una dolencia que nosotros vamos a cuantificar o a tipificar. ¿En función de qué? Del marco legal que ustedes estuvieron viendo ya. Entonces, es un desaprender lo que habíamos aprendido. Y eso es complicado para nosotros porque somos todos más grandes, porque ya todos tenemos una historia laboral. Entonces, es como un empezar de nuevo, empezar a entender la medicina desde otro lado, desde el tratamiento, desde el diagnóstico, desde la prevención, pero con un objetivo, que es el de tipificar una secuela o no, establecer las posibilidades que tiene un trabajador de volver o no a su puesto laboral, o la necesidad de reinserción de ese trabajador, ya sea por una patología inculpable, ya sea por una contingencia laboral. Entonces, obviamente los médicos nos cuesta horrores acordarnos las leyes, las van a aprender porque de tanto escucharlas, es decir, lo que hoy resulta extraño, las van a terminar aprendiendo, y muchas veces van a ser incluso brillantes con respecto a los abogados, a perdón del doctor, brillantes y recordando el número de legislación que normatiza cada una de las actividades que ustedes están haciendo. Pero es un desaprender lo que aprendimos y un entrar a aprender desde otra manera. Desde otra manera, ¿por qué? Porque es decir, siempre acá el trabajador, y miren que a mí me cuesta hablar de paciente, el trabajador no viene a buscar que yo lo cure. Y eso va a ser lo primero que ustedes tienen que empezar a entender porque les va a chocar cuando hagan consultorio. El trabajador no quiere curarse, el trabajador quiere saber cuánto va a cobrar muchas veces. Y a veces no es su trabajador, sino que es su representante legal al que le interesa. Entonces es complicado, pero en la práctica van a ver cómo van a ir incorporando esos conocimientos y lo van a lograr hacer no solamente normatizados, sino además empezar a darle su propia impronta, qué es lo que tienen que hacer. Es decir, la medicina laboral nos permite decidir dónde nos vamos a parar, pero con un criterio lógico, ¿sí? Nadie es un desprotegido, hay un sistema que interactúa, y uno, de acuerdo a dónde se pare, va a ser los objetivos o que defienda. ¿Sí? No sé si se entiende y ustedes me gustaría que me interrumpan y me pregunten, obviamente. Pero lo cierto es eso, es decir, acá hay en juego otras cosas donde no es el bien principal, que es la salud. Entonces, creo que eso tienen que empezar a incorporarlo también. ¿Sí? Bueno, como les decía, la medicina laboral en realidad es una especialidad nueva como tal. ¿Por qué? Porque antes era simplemente una rama de la medicina legal. Se estudiaba como tal, dentro de la medicina legal, que ustedes ven la lesionología, la tanatología,
la mala praxis, bueno, estaba la medicina laboral. Hoy por hoy es una especialidad per se, con todos los vericuetos que tiene y con todas las exigencias de formalismo a la hora de obtener el título de especialistas, como ustedes estaban hablando recién con Marcelo. Entonces, hoy por hoy sí, es una especialidad y cada vez la exigen y la piden en mayores lugares. Y la oferta laboral es mayor. Lo cual no significa que por ahí la retribución por esa tarea sea buena. ¿Sí? Eso sépanlo. Es como todo el ámbito médico. ¿Sí? Donde cada uno de nosotros pelea sus salarios y van a tener mejores ofertas y peores ofertas. ¿Sí? No escapa a la regla general de la práctica médica en cuanto a la retribución económica. Bueno, y como les dije, principalmente grábense esto de la medicina laboral. No tiene por finalidad curar, sino que lo que vamos a hacer es estadificar, clasificar, determinar secuelas y en consecuencia establecer cuál es la realidad actual de ese trabajador, tanto por una patología llamada inculpable o bien por las secuelas devenidas de una contingencia laboral. ¿Bien? Vamos con la siguiente. Funciones principales. Y acá hablábamos un poco recién en las generalidades de las funciones principales. Desde el punto de vista de la práctica de la medicina laboral, ustedes van a poder tener distintas posibilidades de inserción. Y esto es porque la medicina laboral incluye diferentes tareas, que son, entre las que podemos mencionar, uno es la prestación de servicios de salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque los médicos laboralistas hacemos vigilancia de la salud de los trabajadores y trabajadoras cuando estamos a cargo de un servicio de medicina laboral en una empresa, porque somos responsables de la vigilancia de las condiciones y medio ambiente de trabajo, es decir, más de una vez nos van a preguntar si un trabajador es apto o no, o se encuentra en condiciones de desarrollar una determinada tarea. Y somos nosotros quienes vamos a dar el aval para que esa tarea se pueda desarrollar o no. Vamos a asesorar y capacitar en materia de salud y seguridad en el trabajo, esto era lo que les decía recién. Vamos a ser responsables del seguimiento de todos aquellos trabajadores que tengamos cubiertos por una licencia vinculada a una contingencia laboral. ¿Qué significa esto? No vamos a ser quienes traten a un trabajador que sufrió un accidente in itinere, ni vamos a ser el que trate a un trabajador que denunció una enfermedad profesional, pero muchas veces vamos a ser los que controlemos el tratamiento que está siguiendo ese trabajador, pero por una cuestión de defensa de los intereses del empleador, de nuestro empleador. Entonces, cuando estemos a cargo de un servicio de medicina laboral, muchas veces nos van a pedir que estemos pendientes de ese trabajador que está bajo RT. ¿Por qué? Para ver si esa licencia nos está prolongando en el tiempo. Y además somos un organismo responsable ante la aseguradora de riesgos de trabajo de las prestaciones brindadas a los trabajadores y trabajadoras. Esto es, también supervisamos ese tratamiento. Muchas veces nos va a pasar de que como médicos de salud laboral de una empresa nos comunicamos con los médicos de RT. Nos comunicamos con médicos de RT para saber, bueno, qué pasa con este trabajador, o qué ocurre con lo que denunció, en qué etapa de tratamiento está, puede volver o no puede volver. ¿Bien? Dentro de las funciones que vamos a encontrar ejerciendo dentro de lo que es la medicina laboral, es la justificación de las licencias médicas. Y esto por ahí ustedes han hablado un poco con el tema de las licencias por enfermedades inculpables. Y yo acá no voy a irme a la normativa, porque es decir, ustedes lo han charlado, pero es decir, ¿cómo intervenimos nosotros en este punto? ¿O en qué punto entramos nosotros? Nosotros no entramos acá, como ya les dije, no somos quienes tratan al trabajador, no somos quienes indicamos el tratamiento, pero sí somos quienes vamos a dar lectura a los certificados médicos y a todos aquellos estudios que proponga el trabajador a punto de partida de su asistencia en obra social o en hospital público. Y vamos a ser los que convalidemos esa documentación. Siempre en estos casos nos vamos a encontrar en un brete.
Y ese brete a veces nos va a poner en una posición difícil. ¿Por qué? Porque es decir, nos vamos a encontrar con que un colega le indica 3 semanas por una lumbalgia y nosotros vamos a decir, la verdad es que no tengo elementos para 3 semanas por una lumbalgia. Bueno, ahí vamos a entrar a jugar y a ver, no solamente, a nosotros por ahí no somos los que vamos a darle mayor trascendencia a la cantidad de días que lleva el señor ausente, eso sí lo va a hacer Recursos Humanos, sí, eso sí lo va a hacer el área de legales, para ver cuántos días de su licencia por inculpable lo tiene. Lo que yo voy a decir es, en mi historia clínica, donde yo tengo que tener todos los datos de cada trabajador, y de cuando hablamos de esos datos, una historia de salud ocupacional, no varía de una historia clínica de las que yo tengo en consultorio. Es decir, yo voy a tener los datos filiatorios del trabajador, voy a tener sus antecedentes patológicos, voy a tener si realiza algún examen, algún tratamiento específico, y voy a tener un detalle importante, y que va a ser las licencias médicas que ha ido esgrimiendo a lo largo de su relación bajo relación de dependencia, perdón, valga la redundancia. Entonces yo voy a tener que si el año pasado tuvo 15 días por lumbalgia y este año tiene otros 15 días, bueno, me voy a fijar si es estacional esa lumbalgia, que muchas veces puede ocurrir, ¿sí? No voy a tomar una injerencia en eso, salvo informar a quien corresponde. Y en estos casos, ¿a quién correspondería? Voy a informar a Recursos Humanos y voy a informar a servicio de legales. Sí, Bastián. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Quería hacerle una consulta. Cuando usted habló de la historia clínica, que no tiene que diferir de la que uno tiene en el consultorio, en el caso de que usted esté trabajando dentro de un servicio médico, mañana empieza en un servicio médico, o tal vez en un lugar que no tenía antes servicio médico, y es usted la encargada de llevar a cabo todo esto que usted mencionó. ¿Cómo haría con los empleados de esa empresa, esa industria? Usted ya tiene que tener cargado cada historia clínica, o a medida que vayan surgiendo las consultas, usted va a ir cargando los datos de las personas. ¿Se hace antes o durante el transcurso del ejercicio de usted como profesional en ese lugar? ¿A medida que van surgiendo las consultas o ya lo tengo que tener cargado? Digo, en cuanto a la responsabilidad de uno. Bueno, el tema es el siguiente. Vos vas a tener distintas circunstancias en eso, dependiendo en qué empresa empieces y el tamaño de esa empresa y la importancia que le haya dado a salud ocupacional y del contrato previo que haya tenido. ¿Por qué te cuento esto? Porque es decir, existen empresas que brindan servicios de medicina laboral donde una vez que se van se llevan todo y a vos no te queda nada. O sea, eso tiene que... No es una obligación hacerlo, pero sería una cuestión de prolicidad también para hacer epidemiología o no sé, Claro. Yo, desde mi aporte, desde lo legal, ¿no? Obviamente que siempre esto lo vemos, ¿no? Lo venimos reiterando, a pesar de que no nos damos cuenta, pero lo venimos reiterando en todas las clases. Siempre entender que el acto médico, como el acto laboral, ¿no? En este caso, o como el acto jurídico, tiene una consecuencia jurídica. Entonces, cuanto más nosotros nos podamos proteger de esa consecuencia jurídica, mucho mejor va a ser nuestra tarea como profesionales. Entonces, al momento de decir uno va a hacer también un trabajo preventivo, mañana le pasa algo a Juan Gómez, señor. Juan Gómez no había venido a tomarse la presión, no le había pasado nada, pero yo tampoco tenía una historia clínica de él, y yo soy el médico laboral de este lugar, entonces exacto. Ahí creo que... ¿Por qué? ¿No? Porque como bien dijo la doctora, ustedes tienen que asumir esta responsabilidad en verificar durante todo el proceso de relación de dependencia. Entonces, si yo entro a la mitad de la relación de dependencia, ¿qué pasó antes? Yo de alguna manera debería tener los recursos para poder meterme en ese ámbito. Entonces, para meterme en ese ámbito, para proteger cualquier cuestión, ¿no? Porque yo de alguna manera, si trabajo para la empresa, o para cualquier empresa, estoy protegiendo lo que pueda llegar a suceder con respecto a un posible reclamo de este empleado, independientemente de su intención o de la intención del abogado de la otra parte, lo que tengo que hacer es tener los elementos y las herramientas para que yo pueda ofrecer una solución acorde a la necesidad, ¿no? Entonces eso va a requerir, por un lado, el conocimiento de este curso, lo que está diciendo la doctora, y aparte también una picardía propia de pensar jurídicamente como lo estamos hablando, ¿no? La doctora vino a reiterar lo que nosotros dijimos muchas veces, ¿no? En este caso ahora estamos pensando jurídicamente. Perdón que me intrometí, me está levantando la mano. Perfecto, es decir, creo que es la mejor manera de ir cambiándonos la cabeza, es decir, porque yo insistía en eso, es decir,
Tenemos que desaprender para aprender desde otro lado. Y por ahí también está en lo dicho del empleador, es decir, cuando contrata un servicio de medicina ocupacional, está si pone en la letra del contrato, y esto lo puede decir Marcelo, que la documentación debe permanecer, ¿sí? Debe ser entregada a la empresa al momento de la rescisión del contrato, que no es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada empresa se va con su bagaje y cada una que viene ingresa nuevamente a armar toda la estadística con respecto a los empleados que tengo. Y eso pasa. Exacto. Pero es una tarea, de alguna manera, es un modismo habitual en muchas profesiones. El contador se lleva todo lo que te hizo y después vos tenés que hacer unos malabares para poder encontrar. Nosotros como abogados también hacemos una cosa muy parecida porque, lógicamente, es el trabajo que uno realizó durante un tiempo determinado y quizás no está remunerado como debía estar. Ahora, más allá de todo eso, lo importante es que aquel que asume la responsabilidad de hacer una dirección en que ahí es donde apuntamos, ¿no? Tenga en cuenta el pensamiento jurídico de decir quién tiene la carga de la prueba. Entonces, la inversión de la carga de la prueba, esto como lo hablamos ya anteriormente, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de prescripción, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con el principio protectorio del derecho laboral, la inversión de la carga de la prueba va a requerir que uno tenga las herramientas para poder probar o no. En ese caso, haciendo uso de todo este conocimiento, lo que vamos a hacer es tratar de asegurarnos en lo más posible, a ver de qué manera podemos rehacer la historia clínica, o como decía la doctora, que la empresa tiene que tener una cláusula con estas empresas que lo hacen para poder realizar Y como médico laboral de un servicio médico, ¿uno está obligado a ejercer cada uno de los ítems que usted mencionó por el hecho de ya ser, digamos, pertenecer a esta especialidad? ¿O uno puede decir, bueno, no, licencias no hago no sé, seguimiento de RT y hago tal, o tengo que hacer todo sí o sí? Depende de los lugares donde trabajes y depende de para quién trabajes y cómo esté contratado el servicio. Perfecto. Generalmente tiene que ver con cuando el control de vamos a lo básico, el control de ausentismo. El control de ausentismo generalmente todas las empresas lo tienen terciarizado. Sí. Y es realizado por médicos que se contratan, que van a domicilio o que citan en un consultorio. Y ahí el trabajador va con su certificado médico y sus estudios al consultorio, como les dije hoy, el ejemplo típico, lumbalgia, listo, 3 días, 3 días. Aporta la documentación correspondiente y ustedes informan eso a la empresa. Ahora bien, si van a domicilio pasa lo mismo. Es decir, en domicilio constatan lo mismo y el trabajador tiene que estar. Ustedes van a informar a la empresa a la cual dependen y esa empresa, si está terciarizada, va a informar al empleador real. O sea que ejercer como médico laboral no sería ilegal que yo diga, bueno, usted viene, pero yo no le voy a hacer un seguimiento de la discapacidad, porque me dedico a tal cosa. Dentro del área me puedo especializar dentro de esa cosa que a mí me gusta hacer, por ejemplo, que usted dice, control de ausentismo. ¿Hago solo control de ausentismo o no hago control de ausentismo? ¿Es posible o no? Tengo que hacer todo. Digo, para no caer en ilegalidad. Caemos en lo mismo, es decir, en la relación contractual que te establezcan. Perfecto. O sea, que si yo fuese autónoma... Yo, por ejemplo, si vos me decís, yo tuve una época en la cual hice asistencial, esto es, primera asistencia de trabajadores de accidentados, y hoy por hoy hago solamente incapacidades. Bien, perfecto. Listo, gracias. Y el trabajo que tengas, ¿no? Porque esto también es una relación vincular de privado a privado, de alguna manera. Entonces, totalmente. Entonces, como por estamos... eso después vamos... Es contractual, sí. Totalmente. Es ley para las partes, las cláusulas contractuales. Ahora, totalmente. Distinto es la situación en que nosotros, porque Silvina, el objetivo también de este curso es que también puedan hacerlo en el ámbito judicial. Y bueno, en el ámbito judicial va a depender también del aporte de prueba y va a depender también de todo lo que se le solicite, ¿no? Con los puntos periciales. Entonces, sí, va a tener que conocer de todo para poder brindar un servicio y dependiendo también lo que no conozca lo va a encontrar, porque la verdad que es muy amplio. Si quisiéramos abarcar todo desde lo laboral, tendríamos que también hacer medicina legal dentro, se invertiría el proceso. Tendría que ser todo medicina legal dentro del ámbito laboral, y sería bastante complejo. Esa es la realidad. Sí. Sí. María Laura tiene levantada la mano. Sí, yo le quería contestar a Cristina que si ella necesita una historia clínica, la empresa debería de tener el examen de ingreso donde van a figurar las enfermedades que pueda tener el trabajador.
ese sería su punto de partida para comenzar ella su nuevo historia clínica si no tiene nada de la empresa anterior. Hay veces Y que los sí. exámenes anuales. Hay veces que sí está, a veces que no está, y depende mucho también del tipo de empresa. Pero por lo general los ingresos no se los llevan las otras empresas. Claro, pero puede pasar... Sería el preocupacional que ingresa, discúlpame, ¿no? Claro, sería el examen preocupacional que está en todas las empresas cuando ingresás. Claro. Hay veces que eso está, y hay veces, a mí me ha pasado de todo, la doctora seguramente también. Me ha pasado empresas grandes que no tienen preocupacionales, me ha pasado, y vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser, no tienen nada, como dice la doctora. Y me ha pasado empresas chicas que tienen todo prolijísimo, ¿no? Y bueno, y vos ves que desde el preocupacional hasta el desarrollo que tiene ha cambiado tanto la situación de la persona que estamos tratando, ¿no? Porque yo de medicina no puedo hablar nada, pero en lo que sé me doy cuenta que las eventualidades son muchísimas. Entonces, en esas eventualidades, la historia completa es muy difícil a veces de gestionar. Si bien es cierto que... Sí. No sé si estaban hablando. Doc, sigan, perdón, que cortamos. ¿Qué querías decir, Batistina? No, le quiero preguntar, ¿cuánto tiempo dura la validez? Si es que existe un límite de tiempo. La validez de un examen de ingreso, de un preocupacional, ¿tiene una duración? Digo, porque pueden surgir, bueno, sí están los periódicos que después vamos. Pero los periódicos no tienen que ver con el empleador, los va a hacer la aseguradora de riesgo de trabajo. Claro, yo por la información que me dio la compañera, decir, puedo sacarle los datos del informe final de un preocupacional, bárbaro, pero si se hizo hace, no sé, 5 años, 10 años, y no tengo alguna eventualidad en la salud de esa persona que pudo haber surgido en este último tiempo. Lo que pasa es que tengamos en cuenta, perdón, no sé quién está, tengamos en cuenta que el preocupacional tiene una razón de ser, y es la precontratación, ¿no? Para contratar o no. Entonces, hay muchos factores. Esto es obviamente amplísimo para poder entenderlo. Lo importante hasta ahora es entender que existe una preocupacional, y que ese preocupacional precisamente es preocupacional, va a ser anterior a la ocupación, y una vez que se ocupó respecto de ese preocupacional, va a ir modificándose a paso del tiempo. Entonces, no hay un lapso de tiempo, una cantidad de años, venció el preocupacional, No, porque el preocupacional no es para la ocupación, es para antes de la ocupación. Entonces, la relación de dependencia es posterior al preocupacional, por lo tanto ese plazo pueden suceder distintas cosas. Obviamente que es una referencia, muy bien, como decía María Laura, es una referencia para tener en cuenta, pero no sería el fin del preocupacional establecer un proceso, ¿no? un seguimiento para los años posteriores, como sí pasa quizás con la RT, el tema de los periódicos. Pero ¿qué pasa? Tampoco son los de RT para una cuestión relacionada con la relación laboral, sino más bien con el ejercicio de la aseguradora. Por lo tanto, también siempre parémonos y pensemos desde dónde estamos viendo lo que estamos viendo, porque siempre, como siempre les digo, pensamos en prueba, que finalmente es lo que nos va a requerir quien contrata, ¿no? Quien es el contratante. Silvina, perdón, es cuestiones que... No, es que la idea es que sea así, es decir, si no pasa a ser un monólogo que es aburridísimo. Entonces, la idea es que interactuemos y está bueno, está genial, me gusta. Bien. Bueno, hablábamos, nos fuimos a punto de partida de la justificación de licencias, donde lo que decíamos era que íbamos a simplemente ser un contralor de los certificados que aporte el trabajador. Y muchas veces podemos pedir la realización de una junta médica o la interconsulta. Eso sí lo podemos promover nosotros desde un servicio de salud ocupacional prestado a una empresa como tal. La certificación de aptitud física y psicofísica, y esto a veces nos asusta un poco, es decir, ¿qué tengo que ver yo con la determinación de aptitud psicofísica? Nos puede ocurrir que estemos haciendo exámenes en una empresa que tiene trabajo en altura o que tiene trabajo en profundidad, en las minas. Entonces, que nos digan si alguien es apto o no para ese trabajo. Obviamente que esa conclusión final de apto o no va a surgir a punto de partida de todos los estudios que yo le haga. No va a ser que yo firme un acto diciendo sí, si el señor con 200 kilos puede subirse a 400 metros de altura. Y no se puede subir.
no se puede subir por razones obvias. ¿Por qué? Porque es decir, voy a tener un informe cardiovascular, voy a tener una espirometría, voy a tener distintos elementos que me van a permitir sumar factores para decir, bueno, este trabajador no es apto para esta tarea, ¿sí? Con lo cual va a implicar una reubicación de ese trabajador. Entonces, muchas veces vamos a estar dentro de nuestras funciones como médicos laborales estableciendo esto, no solamente justificando. Cuando digo justificación de licencias, digo, muchas veces somos el nexo o quienes comunican al empleador o lo traducen al llano lo que le está pasando al trabajador. Ustedes acuérdense siempre que van a estar recibiendo documentación médica que tienen que explicarle a alguien que no es médico. Y esto, los que han hecho medicina legal, seguramente los profes se lo han dicho, es muy difícil muchas veces explicarle a un no médico, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con la biología de un individuo. Bueno, ahí es donde entra la cintura de ustedes a decir, bueno, esto pasa que el señor no puede moverse porque se rompió el tobillo. O sea, por mucho que quiera, no va a poder venir. Entonces, pasa en traducirlo al llano. Con las juntas médicas, un poco lo que decía recién, es decir, en algunos casos vamos a solicitar la realización de una junta médica para establecer ¿qué? La capacidad laborativa del individuo. ¿Qué significa eso? La capacidad laborativa que tiene, la capacidad que tiene el trabajador de desempeñar su tarea laboral habitual. Y esto es el ejemplo que dábamos recién. Tiene que hacer trabajo en altura, tiene que hacer trabajo en profundidad. El señor tuvo un accidente de tránsito en su vida privada y tuvo una lesión grave en su mano. Esto no va por RT, chicos, va por licencias inculpables y somos nosotros los que le tenemos que decir al empleador, a este trabajador hay que reubicarlo. Reubicarlo con todo lo que implica y con toda la cadena de eventos, que esa, más que nada Marcelo se las ha explicado, se las va a explicar, entran en juego una serie de eventos que determinan muchas veces que culmine en la desvinculación del trabajador, y porque no quedan opciones. Y acá no hay ART que se haga cargo, ni hay una indemnización por una lesión grave. Entonces, porque al señor le pasó en su vida, y bueno, somos nosotros los que vamos a intervenir solicitando una junta médica para establecer la capacidad laborativa de ese trabajador. Y acá estoy hablando fuera del ámbito legal. Y es independiente de la posibilidad de reclamo que tenga después con el hecho del accidente, que no tiene absolutamente que ver con esto, ¿no? Porque a veces se confunde también. Totalmente. Entonces la idea es esa, es decir, que ustedes empiecen a ver que están trabajando en un terreno finito en el cual se empiezan a abrir hacia distintos ámbitos las ramas. Es decir, yo acá estoy con un tipo que tuvo, o un trabajador que tuvo un accidente de tránsito en su vida privada y perdió la mano lamentablemente. Bueno, ese señor no puede volver a trabajar en su misma función, el empleador se encuentra con que esto no lo va a cubrir la aseguradora de riesgo de trabajo y se encuentra con un trabajador que a lo mejor no puede continuar en su empresa, abriendo el abanico de posibilidades ante un despido. ¿Sí? Entonces, estas cosas pueden pasar. Otra de las cosas que nos podemos encontrar cuando hablamos de juntas médicas o necesidad de una evaluación interdisciplinaria de un trabajador es el horario a cumplir. Más de una vez van a recibir certificados médicos que dicen que el trabajador no puede hacer la tarea, no puede cumplir la carga horaria que estaba teniendo. Y no estaba cumpliendo la carga horaria que estaba teniendo, bueno, es decir, ustedes muy bien saben que nosotros como médicos muchas veces escribimos un certificado con liviandad, ¿sí? O con pocos parámetros, a veces por amiguismo, a veces porque se dio la situación, a veces porque nos pareció lógico, a veces porque nos pareció justo. Pero lo que ocurre es que muchas veces nos ponemos en un brete nosotros mismos escribiendo algo que a la larga nos puede llegar a comprometer, pero por otro lado avalando una circunstancia. Entonces nos encontramos con que un trabajador dice que ahora no puede hacer más sus 8 horas, que tiene que hacer 4. Bueno, acá nos van a reclamar, el empleador nos va a decir, bueno, a ver, ¿me podés evaluar a este trabajador? ¿Me podés decir si esto realmente es real?
Es decir, la patología que tiene justifica esto, y esto va a ser por ahora, o va a ser por un tiempo determinado, o va a ser para siempre. Porque acá también se vuelve a abrir la cascada de eventos, donde el empleador puede decidir, bueno, hasta acá llegué. Bueno, nosotros somos los que vamos a sugerir, ¿sí?, cuál es la conducta o qué es lo que nos parece a nosotros con respecto a esa licencia. Doctora. Sí, Basticina. Silvina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, Silvina, perdón, pero estaba... Mira, te hago una pregunta porque me pasó el otro día participando en una junta, yo desde mi parte como clínica, y había un colega psiquiatra que a la trabajadora le había puesto en varios certificados que tenía que tener una reducción horaria a la mitad de su carga horaria. Más allá de todas las otras patologías que se le estaban haciendo el seguimiento, lo que le contestó uno de mis compañeros que hacen medicina laboral era que la parte de la carga horaria en realidad el médico laboral no la define, sino que en realidad la define la patronal o la parte de servicio legal del empleador. Estaríamos en eso, entonces sería así, nosotros podemos verificar la parte médica o las secuelas, o si se puede reintegrar a su trabajo en otras funciones, o si lo reubicamos. Nosotros vamos a respetar la licencia que le da el médico de su obra social, el médico particular o el médico del hospital público. En eso siempre ténganlo en cuenta, es decir, nosotros no podemos cortar una licencia. Nosotros estamos asesorando en todo caso al empleador diciéndole vamos por acá o vamos por allá. O esto puede ser coincidente con lo que tiene o no puede ser coincidente, es decir, muchas veces actuamos como una asesoría, pero no podemos ir en contra de una indicación médica. Si yo tengo conocimiento del colega, si lo conozco, si es un ambiente, un lugar chico y todo, y yo lo puedo llamar y decirle, che, escúchame, le diste, a ver, ¿se justifica, no se justifica, te parece? O sea, yo puedo hacer las tratativas por izquierda, si quieren, o informalmente, pero lo cierto es que si el trabajador tiene indicado 3 meses o tiene indicado tareas livianas o fragmentación del periodo de trabajo, yo no puedo ir en contra de eso, y ahí entra más que nada el empleador, qué es lo que va a querer hacer después de respetar el tiempo de licencias por inculpables que tiene el trabajador. Esto es así. Las licencias, si yo tengo 3 meses, 6 meses, si tengo carga de familia, no tengo carga de familia, y si tengo más de 5 años, menos de 5 años, eso no varía. Yo puedo usar mi licencia. Si no, entra en falta el empleador. Claro. Igualmente, siempre la responsabilidad última o la palabra, el decisorio final es política, no es ni siquiera médico, es política empresarial. O sea, si lo puede despedir también, si quiere. Tengo una licencia, lo despido. ¿Qué está mal? ¿No puede no despedir? Sí, puede hacerlo. Lo que pasa es que tendrá que cargar después con la indemnización que corresponde o con las cuestiones legales y multas que estén dispuestas en ley. Pero lo real es que la decisión política, por eso que el médico no otorga, sino que finalmente está dentro de un parámetro que lo da el contrato y que lo da la política empresarial. Si el empresario dice, el primero que se enferme lo echo, y lo echa, listo, no hay ningún problema. Está en todo su derecho, porque la dirección empresarial y también la imposibilidad del animus contraendi, o sea, eso desde el derecho lo vimos, ¿no? Está en cabeza de los dos contratantes, como tampoco el empleado puede estar vinculado a un empleador si no quiere. O sea, en el momento que quiere renunciar, se va, en el estado en que se encuentre, y tenga la situación que tenga. No, se enfermó mi empleador. No, tengo que esperar que él se termine de curar. No, yo me voy y punto, esa es la realidad. Por eso que entendamos cuál es el lugar, como siempre les digo yo, ¿no? ¿Cuál es el lugar que me toca? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá cuando estoy haciendo algo? Estaba Batistina. La licencia, entonces, según dice usted, no se puede cortar, no se puede interrumpir, pero como dice el doctor, también es como que hay que tener cintura. Después de una primera licencia, la empresa lo quiere echar, yo no voy a hacer, no puedo decir nada. Yo les pido perdón a mis compañeros, porque por ahí pregunto cosas tan básicas, pero no estoy aprendiendo. Y por otro lado, cuando usted habla de reubicar en el puesto, eso es la recalificación. Okay. No, claro. No, la reubicación, vos tenés
dos posibilidades dentro del cambio de puesto. Si querés vamos a hablar de cambio de puesto. ¿Bien? La reubicación laboral, que tiene que ver con las patologías inculpables, y la recalificación laboral, que tiene que ver con las contingencias laborales cubiertas por RT. Ah, eso es recalificación. Y la junta médica que se hace para la recalificación la hace la RT, no la hago yo, digamos. No. Depende si trabaja por la RT. Ojo que vamos a tener una clase especial también de RT y juntas médicas, como para también dejarle a la doctora claro que la junta médica no es por RT. No. Usted es la médica laboral que está en el caso, ¿y qué otros especialistas vienen? ¿A quiénes llaman? ¿De qué lugar? Si usted está en un ámbito en general, cuando vos estás como médico de una empresa de medicina laboral, lo que haces es pedís interconsultas como las pedís en tu consultorio privado. Ah, perfecto. Bien. Se juntan todos los especialistas que se requieran en el caso. Exactamente. Se piden las interconsultas del caso. No varía de la práctica asistencial que vos haces ante un diagnóstico complicado. Y el especialista que intervino dándole... Y tampoco puede ser un interconsultólogo, ¿no? Porque también es un papel, por eso contratan a un médico y no a un administrativo. El especialista en cuestión que es empleado, le dio un certificado de 15 días por un voucher, pongamos un traumatólogo, ¿ese tiene que estar en la junta o no tiene que estar? No debe estar, no tiene que estar. Igual vos por una lumbalgia no vas a pedir una interconsulta. Claro, sí. Y después, ¿hay algo que podamos hacer con una licencia que no está justificada? O no sé si licencia, una ausencia que trae un certificado de una consulta por 5 días y tiene algo que no amerita 5 días de recursos. No, vos lo informarás a Recursos Humanos y Recursos Humanos estará atento a la situación y como te decía recién Marcelo, tiene que ver con la política de la empresa. Si la empresa considera que, bueno, a ver, me está tomando el pelo el señor y decide desvincularlo, lo decidirá. Si decide que el señor, bueno, nada, es buen empleado, cada tanto me pasa 2 o 3 días que no viene, bueno, listo. Pero la licencia, o sea, el reposo yo no lo puedo afectar, no lo puedo cortar. ¿Cuál es mi función? Ir a decirle a la empresa si realmente lo tiene, a lo que está escrito en ese certificado que te presentó, o no lo tiene. O además de eso puedo decir, mira, no lo tiene, le vamos a dar, en vez de 7 días, 5 o 6. Vos podés pedir estudios. Eso también depende, vos podés pedir estudios. Vos, como médico laboral, ¿sí? Haciendo el control de ausentismo, vos no solamente haces diagnóstico, sino que además podés pedir estudios, obviamente. Pero eso también depende de las condiciones contractuales que vos tengas con la empresa a la cual le prestás tu servicio de médico ocupacional, de médico laboral, que van a ser distintas. Te vas a encontrar con un panorama de acción diferente. Si vos vas a hacer simplemente, volvemos a lo mismo, Batistina, si vos vas a hacer solamente control de ausentismo, lo único que vas a mirar va a ser un certificado. Si vos vas a ser médico de techín, por decirlo, probablemente ¿sí? Estés disponible para toda atención de primeros auxilios y emergencia inmediata en planta. Entonces, lo que vas a hacer va a ser recorrer la planta, ver a qué agentes de riesgo están expuestos, ver si es necesario empezar a solicitar la reubicación a punto de partida de lo que ves en terreno, pero también vas a estar para la urgencia que surja. Entonces, si un trabajador golpeando con el martillo se hace un machucón en el dedo, lo vas a atender. Y si el tipo se cae de 3 metros, probablemente lo subas a la ambulancia y te lo saques de planta. Por eso te digo, tiene que ver con la función que vos estés haciendo en ese momento. Y con lo que se haya contratado a la empresa a la cual estás perteneciendo o a vos como empresa. Vos, Batistina Martín, tenés una empresa de medicina laboral, listo, yo hago control de ausentismo solamente, perfecto. Entonces, tu control de ausentismo es un consultorio particular o haciendo domicilios. No hay más opciones. ¿La empresa está obligada a tener el médico laboral todas las horas que esté abierta o un par de horas? No, depende de la cantidad de personas. Depende si estamos hablando de techín, donde vas a tener, sí, hay guardias de 24 horas en algunas plantas de techín, donde el médico está a disposición para las emergencias que surjan en planta. La última preguntita cortita. Pero eso también responde a una cuestión empresarial y política también, no responde a una obligación legal. ¿Entendés? Porque de hecho
De hecho, no está normado Claro. qué empresas deben contar con un servicio de emergencia dentro de la planta. Lo que pasa es que para No la está empresa, normado. para una empresa grande que tiene la posibilidad de tener bajo su relación de dependencia, inclusive médicos y abogados y contadores y lo que fuera, la cuestión de la aprobación, ¿no? de la prueba pericial finalmente que va a tener, teniendo llegada al instante respecto, si pudiera tener un hospital adentro de la empresa, lo podría hacer, lo haría también, porque la realidad es que cuanto más se proteja, mejor va a tener resultado en su desarrollo, ¿no? Con el ausentismo, con la atención primaria, con todo lo que venimos hablando. Y pudiera regular también la incapacidad sería ideal para una empresa, pero obviamente que después van a ir diferentes situaciones de acuerdo a cada empresa. Por eso que hay una parte política que a nosotros nos excede, a los abogados, a los médicos, a todos, nos exceden, que tiene que ver con el propio desarrollo de la empresa. María Laura también estaba, ¿no? Para preguntar. Sí, yo quería, porque no entendí bien que decía que no podíamos cortar las licencias médicas. ¿Habla solamente de las licencias psiquiátricas? ¿O todas en general? Porque yo si no encuentro patología, las tengo que cortar. Si no hay una patología constatable. ¿Cómo? ¿Dónde trabajas? Una metalúrgica. ¿Y ustedes cortan las licencias? Si no hay patología constatable y no tiene estudio que constate y está en condiciones de trabajar, se le indica que retome tareas. Pero si no te aporta documentación, si no te aporta certificado médico. ¿Con certificado? Con certificado, ¿ustedes no respetan el reposo laboral que le dé el médico de cabecera? Si no tiene patología constatable, tiene que retomar tareas. Porque va a venir con una lumbalgia por un mes, no tiene una patología constatable en ningún estudio, y le voy a dar una licencia de un mes por una patología que no tiene. Y ustedes cortan la licencia e informan a Recursos Humanos y Recursos Humanos da curso a eso. Sí. Está bien, es lo que te dice Marcelo, es decir, la empresa decide qué es lo que hace. El médico laboral tiene la potestad, entiendo yo, de que puede indicar si puede o no venir a trabajar un trabajador, si está en condiciones o no. Totalmente. Porque si no, vas a tener a todo el mundo ausente. Ahora viene el mundial, todo el mundo va a tener lumbalgia. Ya se están vendiendo los yesos por Mercado Libre. Se están vendiendo los yesos por Mercado Libre, así que imagínate. Y bueno, por eso. Caemos en lo mismo, es decir, obviamente vos... Si yo corto la licencia y el tipo realmente tiene, el paciente no, como dijo, el empleado tiene el problema y después me hacen juicio a mí, no a la empresa, ¿no? No, el juicio se le va a hacer a la empresa, pero... No pasa por ahí. Sí, porque la decisión, porque ustedes tienen una confusión para mí, ¿no? La doctora por ahí me puede asesorar en esto, porque por ahí... O sea, no son ustedes el que corta la licencia, ustedes sugieren. Exacto. El que le manda la carta de documento diciéndole venga a trabajar es la empresa. Entonces, la responsabilidad está desviada porque de alguna manera no son ustedes el que cortan. En el caso de donde trabaja la metalúrgica María Laura, cada empresa tiene su forma de trabajo, ¿no? Está bien que María Laura vaya y diga, mira, me parece que este tipo no tiene nada. O sea, está haciendo el boludo, el médico es amigo, y la verdad que pasa esto. Y es la empresa la que va a decidir. Obviamente que María Laura tiene que tener un contexto en el que lo dice, ¿no? No puede, porque la otra parte también es al revés, no le demos licencia a nadie. Rechacemos toda la licencia que vengan y pasa la observación que hizo Batistina. Y si realmente tiene el problema y después se agrava y después yo tengo otro problema mayor, bueno, ese es un juego político que tiene la empresa. Ustedes son un instrumento, ¿no? Como son, cuando yo les dije, ¿qué hacían? ¿Cuál es la función del perito en el expediente judicial? Cubrir la falencia del juez. Bueno, acá lo que están haciendo, cuando nosotros entendemos bien qué estamos haciendo, están de alguna manera justificando la decisión política del empresario. Entonces, esa justificación va a hacer que él tome una decisión. Si ustedes esa decisión la tienen contaminada, porque a veces pasa también, con las políticas empresariales, bueno, es donde ustedes tienen que analizar si están trabajando en un lugar como haciendo las cosas bien, que eso es otro tema, no tiene que ver tiene que ver más con una práctica médica y no con la buena práctica, como le llaman ustedes, ¿no? La buena práctica médica y no con otra cosa. Debería, como siempre siempre lo digo, ¿no? En Argentina, pero debería el profesional que le hace el certificado ser objetivo con respecto a la lesión, debería ser objetivo el médico laboralista respecto de la lesión, y debería el empresario ser objetivo en cuanto a la posibilidad de dar la licencia. Pero bueno, en este juego
gracias a Dios que pasa, porque por eso estamos en este curso y por eso yo también tengo trabajo, ¿no? Que los abogados también estamos en el medio de todo esto, y ustedes también en este caso. Entonces, ahí es donde estamos tratando de entender y ver para hasta dónde vamos y cuáles son los límites, que obviamente que después el límite lo va a dar el ejercicio, que la doctora que trabaja en esto se va a ir dando cuenta, le va a tratar de comunicar esto, yo creo. La cuestión de, bueno, de ver el límite hasta dónde yo puedo y hasta dónde yo no puedo hacer. Yo creo que el no corte de la licencia tiene que ver más con una cuestión de cortesía médica que una realidad propia de la situación, porque obviamente, si ya hay un médico que lo vio y ya el médico dijo que tenía 5 días de licencia, bueno, si yo tengo que decir lo contrario, tengo que justificarlo, tengo que tener un aval. Está bien, si me da por una lumbalgia 80 días, bueno, evidentemente hay algo que no va. Entonces ahí es donde yo voy a justificar con lo que tengo al alcance para poder decir al empresario, mire, este médico está delirando. Entonces ahí es donde aparecen ustedes como para poder ponerle coto. ¿Es así? ¿Puedo Es así hacer una pregunta? A ver, Mariana. Perdón. Hola. No, a mí más que nada me interesa saber qué es lo que yo tengo que hacer. Es decir, si yo no tengo que cortar una licencia, yo no lo voy a hacer porque venga alguien de arriba y me diga que lo haga, porque yo soy psiquiatra. Yo no me siento con la potestad de ver, de ver algo que dijo un traumatólogo o especialista en traumatología. Por más que la empresa para la que trabajo me dice, baja las licencias. Es decir, yo como médica laboral, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque yo puedo ver una licencia por psiquiatría, puedo darme cuenta si una persona está fingiendo o no un síntoma, pero no tengo la capacidad para hacerlo en todas las especialidades. ¿Puedo tomar la palabra, Silvina? Que así yo lo Sí, digo. obvio. Miren, siempre en el derecho hay una... Porque ¿qué pasa? Como dijo la doctora acá, ustedes tienen que pensar jurídicamente para ser médicos laboralistas. Esa es la realidad. Entonces, el pensamiento jurídico es distinto al pensamiento médico. Y es distinto ¿por qué? Porque lo primero que hay que prever en el pensamiento jurídico es pensar en prueba. Entonces vuelvo a decir lo mismo. Claro, si yo pruebo o no pruebo aquello que estoy diciendo. Y otra cosa que tiene el pensamiento jurídico, que no la tiene la medicina, que tiene un límite y ese límite está basado en la razonabilidad. Es así de sencillo. Entonces, ¿por qué? Porque después el juez va a fallar en su sana crítica razonada, así se llama la forma en que falla el juez, sana crítica razonada. Habría que analizar sanidad después, pero no importa. Por lo menos la parte de razón, ¿no, doctora? La parte de razonada está implícita en esto de la manera en que falla el juez. Si es razonable lo que usted dice, está bien. Y si no es razonable, no está bien. Es así de sencillo. Obviamente que la razonabilidad se apoya en una cuestión científica. Para eso somos médicos, o son ustedes, mejor dicho, médicos que van a intervenir en una cuestión laboral. Pero siempre y cuando estén previendo el principio protector y todos los principios del derecho laboral que le estamos diciendo que acá continuamente sobre lo que versa finalmente el contrato de trabajo, una vez subidos esos principios, todo lo demás es razonamiento, es entender lo que es la parte científica y aplicar el razonamiento. Entonces, ¿cuál es el límite? La razonabilidad. Si yo tengo algo que no es razonable, médicamente, jurídicamente, evidentemente no está. Y ahí yo tendría que dar mi opinión. Ahora, si es razonable que un traumatólogo de 5 días, bueno, ya está, no hay más que discutir, no hay nada que decirle, es simplemente decirle al empresario, sí, mire, la verdad que sí, ¿lo niego? ¿Puedo negarlo? ¿Puedo negar lo que tiene la lesión? No. Bueno, ¿puedo negar que el tratamiento es correcto? No, bueno, yo puedo discutir 2 días, un día o 2 días, pero en realidad lo que está haciendo el otro médico es correcto. Esa es la información. Caemos en el criterio médico ahí. Exacto, porque hay un límite también que parte del criterio médico, pero también ese criterio tiene que ser razonable, ¿no? Yo puedo tener otro criterio, pero tengo que entender el criterio del médico que tiene que ser razonable. A mí me pasa muchas veces, yo voy a una causa y digo, mirá lo que hizo este impresentable del abogado de la otra parte, ¿no? Y bueno, pero cuando se excede el límite de la razonabilidad, a ese tipo hay que hacer una mala praxis, o no darle laburo. Ahora, puede ser totalmente opuesto a lo que yo hago, pero si es razonable, está correcto. Entonces, cuando uno entiende eso y hace esa apertura, la empatía con el profesional del otro lado, cuando tiene esta apertura, ya está. La razonabilidad es lo que me marca. Lo que pasa es que hay que justificar esa razonabilidad, y esa razonabilidad está justificada en elementos científicos, ¿no? Por eso que necesitamos, si yo no, en el caso de Mariana, si soy psiquiatra y no puedo yo reconocerlo y mandar a hacer un estudio,
¿no? A vos te contrataron como psiquiatra, bueno, pero si te están dando para hacer otra cosa como laboralista, y yo no tengo el acceso, y hay un especialista, o confío en el criterio del especialista, o mando a hacer un estudio para poder decir que no, siempre y cuando no haya razonabilidad, que es parte de todo, ¿no? Silvina, perdón, de vuelta. No, perfecto. Yo hablo mucho, no sé si se dieron cuenta. No, es que está genial. Está ahí, Marina, Marina. ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo están? estás, Marina? Mira, yo he trabajado en los dos lados, para RT y para la superintendencia, o sea, para el trabajador. Y por ejemplo, con el tema de las disfonías, yo soy otorrino. Muchas veces me ha pasado de que siendo prestadora de la RT, me han pedido que le levante las licencias. Cuando la patología no da, o sea, nos hacen 20, 30 sesiones y el caso no resuelve y en realidad va para una reubicación o sea, de cargo o una reducción de tareas. ¿Qué responsabilidad tengo yo si yo levanto esa licencia a pesar de que el paciente no está recuperado o en condiciones? Ya te digo, lo he visto desde el lado de la RT y lo he visto desde el lado de la superintendencia, donde yo sugería ubicaciones y demás. En la parte de la superintendencia no tuve problemas, pero cuando uno trabaja con una RT, ellos consideran esto de levantar las licencias. Existe. Yo lo he hecho con los docentes y lo he hecho con otro tipo de patologías y te piden que le des el alta. ¿Qué responsabilidad cae sobre mí? Porque, o sea, de una patología, nódulos en las cuerdas vocales, termina en pólipos, se termina en un acto quirúrgico porque yo le levanté la licencia, la que le levanté la licencia fui yo. ¿Cuál sería mi responsabilidad o hasta dónde yo puedo manejar ese tironeo que es desde la empresa y desde mi responsabilidad médica? En realidad, bueno, nunca me ha pasado que me pidan que dé un alta, la verdad es esa, es decir, nunca me exigieron que vaya en contra del criterio médico, trabajando incluso para RT o trabajando, no me ha pasado. Sí te digo que la disfonía llega a un punto en donde el tratamiento está agotado, esto es así, es decir, no te lo voy a decir a vos que sos otorrino. No, y sí es cierto que el punto final, lo que marca el alta de una disfonía es la recalificación profesional. Obligación de la RT, y además que si no es sancionada por la superintendencia, no hay mucha vuelta en eso. Sí, por eso lo he visto de los dos lados, la superintendencia cuando los manda como y aparte por el principio protector del derecho laboral, que lo vimos, también se está a la continuidad del trabajo. Entonces, la continuidad del trabajo hace que se le agrave, no tanto el tema de la... Hay una cuestión de responsabilidades que, vuelvo a lo mismo, siempre parte del mismo lugar, la razonabilidad. Vos tenés que estar seguro de lo que haces dándole el alta, obviamente. Si es razonable que vos lo des el alta, o sea, porque puede ser no criterioso, pero si es razonable, está bien, y vos podés llevarlo adelante porque tenés el modo de justificación probatoria. Será el otro que tendrá que probar que vos lo que hiciste está fuera de la ley, para vos correr con una responsabilidad. En general, con el tema de las disfonías, o sea, como que provincia, estamos hablando del Estado, como que da una cantidad X de tratamiento de rehabilitación y superado eso, las levanta. Y después, ¿qué pasa? 15, 20 días más, vuelve a recurrir el cuadro. Entonces, vamos y volvemos. O sea, tiene que volver a presentar el caso por la junta médica y demás. Y otro caso que me pasó hace poco fue un paciente que hizo una hipoacusia súbita, perdón, es muy específico, dentro del horario laboral. Y la RT no lo reconoce como enfermedad laboral. No. Si fuera el trabajo, ¿se reconoce como enfermedad laboral o no? Eso en realidad es una aceptación-rechazo, se acepta es decir, y ahora en un ratito vamos a hacer un pantallazo general sobre lo que es un accidente de trabajo. Es un hecho súbito y violento en ocasión del trabajo, pero ahora lo charlamos y volvemos sobre ese trauma y aclaro el tema. De hipoacusia unilateral. Sí, el trauma acústico sí, eso está relacionado con el acto laboral. Esto fue un hecho súbito, o sea, fue como un infarto en el oído, o sea, lo que pasa es que fue en el contexto laboral.
Se haría lo que es una aceptación-rechazo desde lo administrativo. Sí, algo así me dijo el paciente, como que se lo habían rechazado, bueno, y uno como RT, ¿qué haría, no? Porque, bueno, o sea, yo porque lo hago en ese contexto lo vi como paciente particular. Médica, perdón que hago consulta, yo acá me siento bárbaro porque es la primera vez que no sé y les tengo que preguntar a ustedes dentro del curso, ¿no? Me encanta. ¿Y le hubiera pasado igual si estuviera fuera, en su casa, ese tipo de infarto? Sí, probablemente. Vos fijate cómo pienso jurídicamente, ¿entendés? ¿Por dónde va? Le hubiera pasado, probablemente. De hecho, tiene todo un componente psicológico, emocional, hay toda una trama de estrés. Yo, si yo fuera mi cliente, yo debería probar de una manera muy, muy probada que ese estrés le generó eso en el ámbito del trabajo. Entonces, Claro, es que entonces está bien yo creo que lo tendría sea... que probar desde la psiquiatría, desde el ámbito psiquiátrico, probar de que estaba pasado de estrés y por eso tuvo... depende de qué lado esté. Yo en este caso estaba como consultora, digamos, no como RT, pero como RT es difícil de probar si no lo mandas al psiquiatra, por ejemplo. Totalmente. Es muy probable que en primera instancia se hubiese rechazado ese siniestro, es decir, no está mal. Sí, se lo rechazaron. Claro, y en todo caso se espera el dictamen de comisión médica que diga, y el dictamen de comisión médica te puede decirte que la contingencia existió y obligarte a darle prestaciones, eso puede ocurrir. O después tenés la instancia administrativa de apelar eso, pero mientras tanto tenés que darle prestaciones al trabajador. ¿Y en ese caso corresponde la indemnización, corresponde una retribución por parte de la RT? Si el dictamen de comisión médica, después de, inicialmente falla comisión médica jurisdiccional, va central y después queda firme, sí. Hay que indemnizar. No debería estar una vez que la contingencia fue rubricada como de origen laboral, ya está. Yo no entiendo. No debería es difícil de probar. Es muy difícil. Perdón. Lo mismo que con los rechazos debería. extemporáneos. Bueno, y ahora lo vemos. Ahora charlamos un poquito. Así que ustedes... Bueno. Sí, no sé quién estaba hablando. Entiendo algo muy básico, que en la clase anterior habíamos visto que lo que transcurría yendo al trabajo, durante el trabajo, volviendo, era, digamos, para pasar por el RT. Yo entendí todo mal. In itinere. El in itinere. Ahora vamos a charlar un ratito desde lo médico para... Sí. Lo que no entiendo es que no pueden justificar que ya lo traía de antes y simuló que pasó en el trabajo. ¿Eso es lo que están cuestionando? No, porque en realidad, no, este es otro tipo de dolencia, por lo que entendí, ¿no? Es algo que puede suceder y no fue a consecuencia de ningún accidente, no es que hubo una explosión y por eso quedó sordo. Claro. Si a mí me sucede el trabajo y que yo lo hago pasar por un RT, tiene que estar relacionado a algo del trabajo, no otra cosa. Sí, es muy fino igual, ya lo vamos a pasar. Exclusivamente pase dentro de mi trabajo, lo voy a hacer pasar por RT, tiene que estar relacionado a mi actividad laboral. Me corté el dedo con una cortadora de fiambre, suponete. O eso claramente. Eso es un accidente laboral. Trabajo y también, eso es lo que no sé. Eso es un accidente laboral, es decir, si vos te cortás el dedo con la cortadora de fiambre porque despachás fiambre, es un accidente laboral. Ahora bien, si vos te desmayás atendiendo público, no es un accidente laboral, pero puede llegar a interpretarse y a concluirse que es un accidente laboral y vos podés terminar recibiendo una indemnización. Ponele que haga un evento neurológico. Hiciste un síncope, un cuadro vasovagal en una mujer o en un chico delgado, algo súper común, y bueno, termina como un accidente de trabajo muchas veces. Ahí son los problemas que genera un sistema que en realidad es bueno, pero que muchas veces termina mal usado. Nuestros picos hipertensivos dentro de las guardias. Muy buena definición, Doc. La verdad que me voy a subir a eso. Claro. Lo que pasa es que siendo del oído es difícil saber si fue dentro del trabajo o fuera, o puede haber sido en tu casa. Claro. Ese es el problema. Totalmente. No, pero este tipo de patologías, al ser súbito, lo único que podés ubicar es que estaban en el ambiente laboral y el paciente trabajaba en un ambiente ruidoso. Bueno, el bingo, no era Techín. Yo soy de Zárate, así que sé de Techín porque veo muchos de Techín. Claro. Pero en lo único que se puede ubicar es que fue en el contexto de su ambiente laboral. Es como si te agarra una ACV cuando estás trabajando. Claro. O sea, si bien no es relación directa al trabajo, fue en el trabajo. Totalmente.
Que supongo que ahí es donde entra el hecho de que sea un accidente laboral. La definición de en ocasión del trabajo, esa frase abre un abanico enorme. Un montón. Enorme. ¿Qué enorme. significa? Claro. Lo vimos también con prescripción, esta definición de a partir de cuándo, ¿no? Entonces, Me imagino. a veces la interpretación de la norma es lo que hace que después tengamos trabajo los abogados. Pero bueno, bienvenidos. Bien. No sé si quieren hacer un break, si quieren continuar, ustedes me dicen. Nosotros estamos acostumbrados a darle y después, pero si vos querés... Como ustedes digan, yo no tengo problema. Hoy la clase es tuya. Está siendo muy amena la clase, así que sigo las directivas que ustedes quieran. Bueno, continuamos entonces. Seguimos. Preferimos terminar antes así, porque la atención siempre en Zoom es compleja. Ni hablar. Igual, Doc, si te queda algo, no te preocupes, podemos hacer una nueva clase después, cuando vos puedas. Esto, obviamente que es muy, muy rico lo que podés traer vos desde varios ámbitos. Ya nos vamos a meter también en el ámbito del seguro propiamente dicho. Más porque me gusta a mí que por otra cosa. Bueno, y acá vamos con enfermedades inculpables y un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Las enfermedades inculpables se encuentran contempladas, no voy a dar nada de lo normativo porque sé que lo han hablado, se encuentran contempladas en la ley 20.744, ley de contrato de trabajo, ahí se mencionan los artículos en general en los cuales, anótenlo para el examen, 208 a 213, donde se hablan las generalidades relacionadas a enfermedades inculpables. Y lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta de ellas es que se relacionan con el riesgo genérico de la vida, es decir, son las que tenemos productos del propio devenir de la vida, como contesto en más de una impugnación a la hora de la actividad pericial. Es el riesgo que tenemos todos de hipertensión, de hipotiroidismo, de diabetes, de la patología, de artrosis de columna, etc. Es decir, es el riesgo que viene con el propio devenir de la vida. No hay mayor misterio en esto. Podemos definirlas tanto desde un aspecto jurídico y vamos a ir también desde un aspecto más biológico. Desde el punto de vista jurídico, las podemos definir como toda alteración de la salud que impide la prestación del servicio. ¿Bien? Y se trata de contingencias ajenas a la responsabilidad del empleador o que se originan y evolucionan por causas o factores ajenos al trabajo y que impiden al dependiente concurrir al trabajo. Entonces, son todos los ejemplos que estábamos dando recién. Tienen que ver con todos aquellos motivos todas aquellas patologías que me van a generar una licencia, que me van a generar un ausentismo laboral, pero que no tienen que ver con una contingencia laboral según lo que establece la Ley de Riesgos de Trabajo. Y en estas son donde vamos a tener injerencia nosotros, como hablábamos recién, en los controles de ausentismo, en la validación de los certificados médicos dados por médicos de cabecera, en las indicaciones de reubicación laboral dentro del desempeño de sus funciones laborales habituales. Bueno, y desde lo médico, esas enfermedades inculpables son todos aquellos cuadros médicos cuyas bases etiológicas y o mecanismos de producción no guardan vínculo de relación con la tarea realizada por el trabajador, ni han sido modificadas significativamente en su cuadro evolutivo por la actividad laboral ni por el ambiente de trabajo. Acá entra un poco lo que planteaba recién Marina con el señor que hizo el trauma, la hipoacusia unilateral. Entra en juego patologías como puede ser una lumbalgia por patología degenerativa de la columna vertebral. Entran distintos factores propios del individuo que atrae producto de su biología y de su herencia, y donde esas patologías inculpables van a determinar la generación de licencias. Esas licencias son las que nosotros vamos a convalidar y son las que tenemos que tener presentes a la hora de establecer la influencia del trabajo. Y tener en cuenta que cuando los médicos definimos esta enfermedad es multicausal, recordemos que la multicausalidad hace que el trabajo sea un componente. El resto de los componentes debemos deslindarlos a la hora
de concluir el resultado final de la secuela que genera esa patología. Y esto se los adelanto en función de la etapa judicial que han estado hablando, en la etapa procesal donde uno está discutiendo si esa patología es producto del trabajo o no. Y se van a encontrar muchas veces con reclamos de trabajadores que hablan de que yo tengo una artrosis de mi columna cervical producto del trabajo. Y ustedes dicen, ¿qué hace? Trabajo administrativo. O sea, no tiene una columna cervical diferente a la que puede tener cualquier individuo de 60 años. Entonces, ¿por qué incluye el reclamo dentro del ámbito laboral? Lo incluye porque quiere cobrar dinero. Entonces, en ese punto nosotros tenemos que recordar que la artrosis de columna vertebral es una patología multicausal, donde el trabajo puede influir, sí, pero influye en un montón de elementos más. Y entra en juego lo que a los abogados les gusta mucho, que es la concausa. Es un término nuevo que ustedes van a ir incorporando a medida que van haciendo laboral y donde hablamos de concausalidad, donde un poco es el trabajo, pero un poco es la vida misma. ¿Sí? La doctora Marina, ¿quería hacer una consulta? ¿Puede ser? Ah, no la vi, perdón. No, me quedó una manito levantada y me lo hace bajar. Ahora la bajo. Gracias. Gracias. Bueno, con respecto a la ley 24.557, que es la ley de riesgo de trabajo, fue sancionada el 13 de septiembre del 95 y entró en vigencia a partir del 1 de enero del 96. La ley de riesgo de trabajo tiene tenía por objetivo fundamental es un sistema de responsabilidad individual en donde los empleadores adquieren una cobertura, un seguro de cobertura, de tal manera que los proteja ante una contingencia laboral que sufre el empleado. Lo que buscaba la ley de riesgo de trabajo era correr del reclamo al empleador y que esto fuese ese riesgo de contingencia laboral fuese asumido por un tercero, que en este caso pasaron a ser las empresas aseguradoras. Surge así la definición de accidente laboral y era lo que hablábamos hace un ratito, lo que habíamos adelantado hace un ratito con respecto a qué es un accidente laboral. Es decir, cuando hablamos de ley de riesgo de trabajo definimos dos contingencias fundamentales. Una es el accidente laboral y otra es la enfermedad profesional. El accidente laboral es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Y es así como se define. Lo cierto es que cuando hablamos de accidente súbito, cuando decimos hecho súbito, súbito nos referimos a aparición, es decir, aparición inesperada, lo que ocurra, pero que surja en forma inesperada. Y cuando hablamos de violento, lo importante es que no implica un trauma grave, que es una de las primeras cosas que a los médicos nos cuesta mucho separar, es decir, cuando se hace referencia a violencia, no quiere decir que sea un impacto de alta energía, sino que se refiere a lo inédito del proceso. Por ahí no fui clara en este punto. A mí me costó mucho diferenciar en cuanto a violento de un golpe contuso, ¿sí? De decir que tiene que haber una fuerza de mayor efecto capaz de producir una lesión. Lo cierto es que lo violento desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la medicina laboral implica simplemente la presencia de ímpetu o una actividad mayor a la habitual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, un señor va a levantar una bolsa de cemento y tiene que hacer un poco más de fuerza de la habitual. No hay nada violento, no hay nada brusco, solamente que hizo un poco más de fuerza. Eso ya es interpretado como violento. Yo escuché una definición, Doc, que me gustó mucho cuando hablábamos de esto en el ámbito, sobre todo laboral, son aquellas cosas que exceden el orden de la normalidad. Así me lo definí. Sí. Más o menos es parecido. Porque es una linda frase, una linda frase y aplica, es decir, excede la normalidad, está perfecto. Aplica justo al ejemplo del señor que va a levantar las bolsas, es decir, hace un esfuerzo distinto al normal.
y sin embargo no hay ningún evento de alto o un impacto de alta energía que determine la aparición del mismo. Lo que sí me hace notar en el tema del accidente, que habla de súbito y violento, o sea, tienen que estar los dos caracteres, tiene que también ser, Los dos caracteres. no es solamente violento, sino que además tiene que ser súbito, ¿no? Eso No, también tiene que ser súbito y violento. Y súbito se refiere a la aparición. Es un evento anómalo, extraño que ocurrió. ¿Sí? Súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Y lo que hablábamos hoy, el hecho, la inclusión en la definición de por el hecho o en ocasión del trabajo hace que muchas contingencias sean analizadas a la hora del rechazo. Lo que poníamos como ejemplo hoy, una lipotimia, es decir, se desmaya en el trabajo. Inicialmente puede ocurrir que se dé curso a una denuncia en la RT, y la RT lo va a rechazar. Lo va a rechazar porque, es decir, el señor se desmayó o la señora se desmayó porque hacía calor. Ocurrió en ocasión del trabajo, pero no significa que sea un accidente laboral. Y ahí entra una línea muy fina, donde entramos a los reclamos de los distintos ámbitos, no solamente desde la aseguradora, no solamente desde el trabajador, sino también la superintendencia por el otro lado, y donde todos los actores pelean su postura. Acá es donde nosotros tenemos que empezar a formarnos nuestra opinión y a contextualizar el evento. Todos nosotros sabemos que un episodio sincopal no ocurre en ocasión del trabajo, ¿sí? Y tiene vinculación con el trabajo, porque puede ocurrir, como hoy preguntó Marcelo, eso puede ocurrir fuera del trabajo, y sí, un episodio sincopal puede ocurrir en cualquier lado. Que ocurra en el trabajo no implica que sea un accidente laboral. ¿Sí? Dentro del accidente laboral encontramos una modalidad que es el accidente in itinere. El accidente in itinere son aquellos accidentes que tienen lugar entre el trayecto, entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, o viceversa, siempre que el damnificado no hubiese interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. A ustedes les habrá pasado que cuando establecieron relación, cuando trabajaron para algún empleador, les hacían denunciar su domicilio. Y a partir de su domicilio es que se infiere el camino de recorrido que hacen desde su domicilio hacia su lugar de trabajo. Cualquier modificación que ustedes hicieran de su domicilio, deberían informarla. Un caso aparte somos los médicos, donde andamos siempre con el pluriempleo, entonces ahí entran en juego las distintas aseguradoras para ver quién nos cubre. En ¿Sí? caso de que haya surgido un accidente de este tipo y figure un domicilio que no es el actual, ¿la culpa es del empleador o del empleado? ¿Es la responsabilidad del empleado? El empleado tiene que informar a su empleador, está obligado. Sí. El empleado, eso lo puede decir mejor Marcelo, pero es decir, el empleado está obligado a informar toda modificación de su domicilio, así como también de su recorrido, porque, y ahí vamos a la siguiente, existen circunstancias que están contempladas en la modificación de mi recorrido, no es que yo estoy obligado a ir de mi casa al trabajo y del trabajo a mi casa, ¿sí? Puedo hacerlo dentro de la legalidad, y también puedo hacerlo por algún inconveniente. Me cruzo un piquete en la mitad de mi recorrido a mi casa y obviamente voy a modificar mi recorrido habitual. Y sin embargo va a ser un accidente in itinere. Volvemos a la razonabilidad, ¿no? Porque también en la no comunicación de cambio de vivienda, si esto es así, bueno, tendrá la carga de la prueba el empleador a decir que se olvidó y que tiene la vivienda en otro lugar. Acuérdense de esto, ¿no? De la inversión de la carga de la prueba. La persona no tiene que probar que fue en ocasión del trabajo si fue de la casa al trabajo. Después habrá que ver eso. Ahora, las desviaciones también tienen que ver con un principio de razonabilidad, ¿no? Como decía la doctora, si hay un piquete, agarré por otro camino. Ahora, tampoco ese otro camino puede ser que fui a Mar del Plata y volví porque había un piquete. Entonces, siempre tiene que haber una razonabilidad. Siempre acuérdense de esta palabra porque es fundamental para todo el desarrollo del entendimiento jurídico, ¿no? Exacto.
Bueno, lo que hablábamos un poquito recién, el artículo 6 establece que el trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador y dentro de las 72 horas ante el asegurador que el recorrido se modifica por 3 motivos fundamentales, que son razones de estudio, atención de un familiar enfermo y no conviviente, concurrencia a otro empleo. Concurrencia a otro empleo, ahí entran lo que les decía recién, la pelea de quién cubre el accidente ese. Se supone que debe cubrirlo la aseguradora del empleo al cual me dirijo, no del que salgo, sino al que dirijo. Igual eso también se ha modificado un poco con el tema de las empleadas domésticas, también entra en juego el monto de la póliza, y bueno, hay otros detalles que entran en juego, pero bueno, después muchas veces se trabajan como solidarias las distintas aseguradoras entre sí, o se reclaman entre ellas cuando una hizo la cobertura y no le correspondía. Bueno, en cuanto a las enfermedades profesionales, que es la otra contingencia contemplada en la Ley de Riesgo de Trabajo, las enfermedades profesionales son aquellas que se encuentran en el listado que elabora y revisa el Poder Ejecutivo, conforme al procedimiento del artículo 40 de la ley, apartado 3 de la Ley de Riesgo de Trabajo, y el listado debe identificar, cuando hablamos de enfermedades profesionales, y ustedes se van a acordar cuando estudiábamos en la facultad, que existe una tríada que es la de el agente causal, la enfermedad y el medio. Bueno, esto es lo que aplica a las enfermedades profesionales. La enfermedad profesional se define por la existencia de una tríada que es agente, exposición y enfermedad, donde los 3 elementos tienen que interrelacionarse para decir que existe una enfermedad como tal. Un ejemplo es la hernia de disco lumbosacra. La hernia de disco lumbosacra, que se van a cansar de ver reclamos por hernia de disco lumbar, fue incorporada como enfermedad profesional en el año 14 a través del decreto 4914, que se promulgó el 20 de enero, donde se incluyeron 3 enfermedades. Esas 3 enfermedades son enfermedades que van a notar que van a ser de mucho reclamo y que se van a cansar de verlas, que son la hernia lumbosacra, las varices y la hernia inguinal. Esas 3 patologías fueron incorporadas como enfermedades profesionales en trabajadores expuestos a determinados agentes de riesgo. Y, como les decía, van a depender de la interrelación de 3 elementos. Por un lado, la patología, por un lado, la exposición al agente de riesgo, y por otro lado, el tiempo de exposición. Todo esto está definido por normativa, y en la hernia de disco lumbar, por ejemplo, el tiempo de exposición al agente 90.011, que es carga y posiciones forzadas de la columna lumbosacra, se dice que el trabajador tiene que estar expuesto por lo menos 3 años para considerar que es portador de una enfermedad profesional de la columna vertebral. Eso se establece desde el punto de vista normativo. Y después entra la discusión desde el punto de vista médico de qué es una hernia de disco lumbosacra. Porque el decreto establece que la hernia debe ser del segmento lumbosacro. Si hay algún traumatólogo, será quien por ahí más nos adorne con respecto a la descripción de esto, pero lo cierto es que cuando hablamos de segmento lumbosacro, si yo, de acuerdo al sector que me pare, voy a decir que el segmento lumbosacro es de L1 a la primera lumbar, y si me paro desde el punto de vista de la legalidad y de la funcionalidad de la charnela lumbosacra, es L5-S1. Entonces, acá van a encontrarse con esa disyuntiva, donde van a encontrar columnas que tienen protrusiones discales L2, L3, L3, L4, L5, S1, y muchos van a hacer el reclamo como una enfermedad profesional, y vamos a encontrar aquel trabajador donde solamente existe el compromiso del disco L5-S1, que es el que por normativa es hoy el que posee una enfermedad profesional. Entonces, ese listado, no se preocupen, es un listado largo. Esas enfermedades que le nombré son las que más se reclaman, por eso se las nombré: columna lumbar, varices, hernia
hernias inguinales y la columna cervical. Son dentro de las patologías más reclamadas y son las patologías que ustedes más van a estudiar y más se van a interiorizar. Porque además son las que más generan licencias, por otro lado. ¿Sí? Siempre que van a encontrar licencias laborales, van a encontrar licencias vinculadas a cervicalgias, lumbalgias, ¿sí? Varices en mujeres. Bueno, enfermedades multicausales que fueron, como les digo, incluidas a partir de la promulgación del decreto 4914 como enfermedades profesionales y que hoy por hoy son de cobertura por parte de la ART y causantes a veces de un ausentismo laboral prolongado. Y ni hablar de una retribución económica a punto de partida del reconocimiento como enfermedades profesionales alto. Traumatólogo creo que tenemos, me parece que está durmiendo, así que no lo voy a echar ahí está. No lo molestemos, bueno. No, ahí está, no, pensé que se nos había dormido, pero no está listo. Perfecto. El equipo está completo, doctora. Bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, incapacidades. Para hablar de incapacidades, primero creo que debemos hablar de lo que sería la capacidad laboral. La capacidad laboral la podemos definir básicamente diciendo que es la posibilidad de realizar eficientemente una tarea determinada que tiene un trabajador. Eso es la capacidad laboral, es decir, la posibilidad de realizar tareas que tenemos cualquiera de nosotros, así lo podemos definir. Esa definición que por ahí resulta básica da el punto de partida para entrar en un tema complejo y que ustedes van a empezar a manejar de ahora en más con el que van a lidiar cotidianamente, que es la incapacidad laboral. La incapacidad laboral es la imposibilidad de realizar actos o ejecutar acciones posibles anteriores a un accidente. A mí me gustaría más decir anteriores a una contingencia laboral. Cuando hablamos de una contingencia laboral, cuando hablamos de imposibilidad de realizar actos o ejecutar acciones, lo importante es tener en cuenta que esa incapacidad surge a punto de partida de las secuelas generadas en una contingencia laboral. Y esto quiero que les quede claro y que por ahí empiecen a incorporarlo. Nosotros estamos acostumbrados a ver las lesiones que tiene un individuo, las lesiones que tiene un paciente, las lesiones que tiene un trabajador a partir de ahora. Las lesiones no implican secuelas. Y esto, un trabajador que tiene un esguince de tobillo, y el esguince de tobillo, no me va a dejar de mentir el doctor Tenaglia, si el esguince de tobillo es leve, cura sin dejar lesiones, sin dejar secuelas, decimos en medicina laboral. Sin dejar secuelas implica que el trabajador puede volver a realizar las mismas tareas e implica que no necesita una recalificación laboral y que en consecuencia no va a tener una indemnización. Ahora bien, si tuvo un esguince grado 3, donde tuvo lesiones, y esas lesiones probablemente evolucionan, Se cortó el audio, no se escucha. No se escucha, no. A ver ahora, no, yo sí, estoy, ¿no? ¿A mí me escuchan? Sí. A la doctora no la escucho. Silvina, no se te escucha, ¿eh? Hola, ¿me escuchan ahí? Ahí sí, ahí te escuchamos. Ahí sí. Bien. Sí, ahí sí. Lo que les decía era que cuando las secuelas, cuando tenemos lesiones graves, existen secuelas y esas secuelas son las que van a establecer nosotros desde el punto de vista de la incapacidad y son las que van a determinar la existencia de distintas acciones desde lo que es el ejercicio de la medicina laboral. La ley 24.557 establece dentro de la incapacidad, vamos a ver distintos aspectos nosotros y por ahí para ir interiorizándonos en cuanto al ejercicio. Nosotros vamos a encontrar que muchas veces escuchamos hablar de ILT. La ILT o incapacidad laboral temporaria
se produce cuando el daño sufrido por el trabajador le impide en forma temporaria realizar sus tareas laborales habituales. Y como dijimos, es la llamada ILT. La ILT es cuando el trabajador se encuentra bajo RT. ¿Sí? Ustedes como médicos prestadores de RT van a darle licencia médica. Esa licencia médica es lo que corresponde a incapacidad laboral temporal. El trabajador no está de carpeta, está de ILT. ¿Sí? Temporariamente no puede ejercer sus funciones. No puede ejercer sus funciones porque está con una esguince de tobillo, porque está con una lumbalgia, porque está con una herida cortante en dedo. ¿Sí? Entonces, está con una incapacidad laboral temporaria. Lo importante de esto es eso, es decir, la temporalidad. ¿Por qué? Porque implica que el trabajador probablemente puede evolucionar ¿a qué? Cuando el trabajador recibe el alta y evolucionó sin secuelas, cuando se declara la incapacidad permanente, finalmente cuando, si esa incapacidad se prolonga en el tiempo y supera los 2 años, se habla de la consolidación de la incapacidad, o finalmente, en el peor de los casos, si el trabajador muere. ¿Bien? Entonces, la incapacidad laboral temporaria, y este es un término que tienen que ir incorporando, ya no hablamos de licencia médica, no hablamos de licencia por inculpabilidad, hablamos de una incapacidad laboral temporaria, es decir, el trabajador, producto de una contingencia laboral, temporariamente no puede desarrollar sus tareas laborales habituales. Y acá no está bajo la tutela del empleador. Ya está, ahí silencié. No está bajo la tutela. Perdón, silencié a alguien que no estaba... está bajo la tutela, gracias Marcelo, no está bajo la tutela del empleador, sino que está bajo la tutela de la RT. Y es la RT la que se está haciendo cargo en este momento del empleado. ¿Sí? Eso para que ustedes lo tengan presente. La incapacidad laboral permanente, sin embargo, es cuando se produce cuando el daño sufrido a la salud del trabajador es definitivo. Y puede exhibir 2 grados principales. Parcial cuando es menor al 66%, ese es un número que también tienen que ir grabándoselo, o total cuando es mayor o igual a 66%. ¿Por qué? Porque ahí vamos a estar hablando de un trabajador que está iniciando un trámite previsional de retiro. ¿Sí? Una jubilación por incapacidad. Entonces, acuérdense de esto, incapacidad laboral temporaria, incapacidad laboral permanente. La incapacidad laboral permanente es un señor que sufrió la amputación del dedo. Bien, terminó de recibir las prestaciones, termina de recibir las prestaciones, pero quedaron secuelas. Un esguince grave, quedan secuelas. Y ahí empiezo a hablar. Esas secuelas son lo que llamo incapacidad, ¿sí? O está reflejada en la incapacidad. Una consulta. ¿Las licencias psiquiátricas entran en esta calificación? No. ¿Por qué? No, porque como es transitorio... No, pero no es una contingencia laboral. Y vamos a lo general de nuevo, porque es decir, es lo que más nos cuesta a los médicos siempre incorporar. Tengo 2 patologías. Así, un esguince puede ser tanto inculpable como una contingencia laboral. Sí. Inculpable, ¿por qué? Porque me ocurre en la vida. O sea, estaba yendo al cumpleaños de mi hermana, me caigo y me torzo el pie. Me pasó en la vida. Eso va dentro de las licencias inculpables. Bien, okay. Yo voy a tener días de ausentismo laboral, voy a tener una carpeta médica que me la va a dar mi médico particular, que el empleador le voy a presentar el certificado y que voy a usar los días que tengo disponibles. Ahora bien, me tuerzo el tobillo en mi lugar de trabajo. El empleador hace la denuncia a la RT. La RT me cita y la RT es la que me va a indicar reposo. A partir del día 10, y en esto me corrige Marcelo, la RT se pasa a hacer cargo de mi sueldo. Y el empleador va a tener las comunicaciones que la RT le envíe. Las prestaciones básicas. Bien, okay. Mientras tanto, las prestaciones, obviamente, me las va a estar dando la RT a mí. Ok, siempre que sea un accidente. Exactamente. Porque yo lo he visto mucho en los docentes, las licencias psiquiátricas, que le pasan como licencias y a veces cuando terminan en RT, la fibromialgia, que también es una patología en el área docente hiper recurrente,
Y bueno, la fibromialgia no tendría resolución, ¿no? Ahí no estaría transitorio, pero la psiquiátrica sí pasa mucho por las docentes. Hablo de los docentes porque es lo que yo hice, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Los docentes del curso superior estamos en el mismo. Pero bueno, están exceptuados. no estamos exentos, Pero, no nos toman la licencia porque ya nos conocen de antes. bueno, las docentes y las porteras y demás pasan mucha licencia psiquiátrica. Claro. Por eso preguntaba. Eso de acuerdo a quién lo En usa. teoría, en ¿no? algún momento te tenés que dar de alta o Yo, retirarte. por ejemplo, estuve casi 11 meses con una licencia psiquiátrica de un cliente mío. Y bueno, hasta que se dignaron a despedirlo, que era lo que perseguíamos. Pero, bueno, Salió. Claro, es Y por agotamiento se terminan despidiendo. Claro, entonces, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? Estamos hablando del criterio político que toma la empresa, también, además de lo que es la parte médica, ¿no? Ok, gracias. Pero bueno, ahí va dentro de las licencias inculpables. No va dentro de las contingencias laborales, ni de un accidente laboral, ni de una enfermedad profesional. Bueno, gran invalidez, que es otro de los términos que también incorporamos en lo cotidiano en medicina laboral y tiene que ver en general en los grandes siniestrados, como decimos en el ámbito legal. Los grandes siniestrados son aquellos o portadores de gran invalidez. Existe una situación de gran invalidez cuando el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente, primero, es decir, ya está consolidada, no hay vuelta atrás en esa incapacidad, total, mayor al 66%, necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. Dicha situación será definida por la Comisión Médica Interviniente a través de su dictamen y luego de realizar la evaluación del trabajador. Entonces, no solamente vamos a tener el 66% de incapacidad, sino que además vamos a tener la dependencia de un tercero para actividades de la vida diaria. Y eso viene por dictamen de comisión. Además pasa a estar dentro de lo que en la RT se llama de los pacientes con prestaciones, los trabajadores con prestaciones de por vida, los crónicos. ¿Sí? Eso es algo que por ahí tienen que tener en cuenta, y es que las ART no solamente van a dar prestaciones del evento agudo, sino muchas veces va a haber prestaciones de por vida. Y eso viene por dictamen de comisión médica, donde la comisión médica establece que se trata de un trabajador con una patología crónica. Ejemplo, para llevarlo al llano, un señor que tiene una amputación de miembro inferior, una amputación supracondilia. ¿Qué va a ocurrir? Va a tener prótesis, y esa prótesis la va a tener de por vida. La RT está obligada a renovarle periódicamente la prótesis cada vez que el médico tratante considere que corresponde. Y eso se tiene que hacer cargo hasta que el señor fallezca. Más allá de que se haga pagado la indemnización, obviamente. Corre por carriles distintos, lo que es la retribución económica y lo que es la prestación asistencial, para decirlo de una manera. Mucha pelota, Sofía. Después una consulta. Y por supuesto. ¿Capacidad laboral puede ser consecuencia del accidente de trabajo o puede ser consecuencia de la enfermedad inculpable o solamente del trabajo? Desde el trabajo. Ah, listo. O sea, el Desde el esguince... trabajo. Sí, está listo. Gracias. O sea, si yo me torzo el tobillo yendo, como decíamos, al cumpleaños de mi hermana, en todo caso le haré el reclamo a la municipalidad, si quiero hacer un litigio, claro, para una compensación económica, pero es decir, no a la RT. Claro. Y no le puedo hacer un reclamo por incapacidad, porque a mí me amputaron la pierna cuando estaba de viaje a la RT. Tiene que ser en el trayecto. Al seguro de viaje en todo caso ahí. Sí, está bien, gracias. Totalmente. Cubren obligaciones diferentes, eso siempre tenganlo en cuenta, es una definición interesante. Las coberturas son por obligaciones distintas. Una va a responder a una relación no contractual como el accidente,
donde no tenemos un contrato. El contrato por ahí está por afuera, ¿no? Que tiene que ver con el reclamo de tercero, pero no nos metemos en ese ámbito, y otro sí está dentro de una relación contractual. Entonces ya de movida tienen las obligaciones que se dispensan son distintas. ¿Facundo? Facundo, te escuchamos. No te escuchamos, mejor dicho. En base, perdón. Sí. ¿Quién es? Analía. Analía, perdón. En base a que estamos hablando de leve, moderada y grave, ¿se puede encuadrar dentro de los, no tiene nada que ver, no lo laboral, con los artículos de lesiones leve, moderada y grave del 89, 90, 91, no tiene nada que ver en esto, ¿no? No, no tipificás según Código Penal. No, por eso, esto es más civil y no tiene nada que ver con... Es laboral. Laboral. Ni siquiera civil, porque en civil usamos el baremo de Altuve Rinaldi. Bien. Ustedes recuerdan cuando hablamos del derecho laboral y de a qué fuero pertenece, porque era de alguna manera... Bien. Lo que no esté regulado sí va al civil, ¿no? Lo que esté regulado dentro del fuero laboral va al civil, pero en principio estamos hablando de un fuero distinto. No, igualmente, obviamente que las relaciones, a veces hay remisiones, ¿no? En cuanto a lo que es una lesión leve, pero no es para el mismo fin, ¿no? La tipología penal está específicamente para determinar el delito, no para determinar una incapacidad. Bien. ¿Silvina? Doctor y doctora, cuando muchas veces en las juntas médicas están hablando de que un paciente puede llegar, disculpe, pasó justo en auto con música, de que un paciente, por todas las patologías que presenta en el baremo, supera el 70% para su incapacidad para mandarlo a una jubilación, al IPS. Ellos hablan generalmente que si llega al 70%, y recién yo escuchaba que la doctora decía si es igual o mayor o igual o menor al 66%. ¿Eso es así? ¿Tiene que ir por el 70%? ¿Va por el 66%? ¿Eso se calcula con el baremo? ¿Es distinto? Es distinto el ámbito previsional que el laboral. Es distinto. Nos vamos a manejar siempre. Sí, obviamente que esa es la respuesta, pero igualmente está bueno esta pregunta, porque nos deja en un análisis de ese porcentaje, ¿no? ¿Quién establece el porcentaje de cuánto es, ¿no? Bueno, ahí depende de la legislación, hay modismos. Esto del 60%, en realidad sería el 66,66666. Infinito termina 7. Porque esto pasa en todo el ámbito del derecho. Todo el ámbito del derecho, aquello que excede esa parte, ahora también por ahí hay una partición con la herencia, y tiene un montón de asideros. Por eso van a ver ese número repetido varias veces. No, es de otro ámbito. Ok, gracias. Bien. ¿Más preguntas? No. Un poco lo que decíamos recién, es decir, las incapacidades laborales las vamos a utilizar, o nuestra Biblia, para manejarnos a la hora de establecer las incapacidades laborales, va a ser el baremo ley 24.557, decreto 659/96, modificado por el decreto 4914. En el ámbito de la justicia muchas veces se han utilizado otros baremos, hay jurisprudencia, y esto lo puede decir Marcelo mejor que yo. En los últimos años ha habido jurisprudencia obligando al uso del decreto 659/96 con sus modificatorias a la hora de establecer la incapacidad en el ámbito laboral. Yo puedo hablar de lesiones leves y muchas veces ustedes se van a encontrar como médicos legistas impugnando una pericia, como médicos de parte, ya sea cuando hablo de médico de parte, ustedes pueden estar como médico de parte de una aseguradora, como pueden estar como médicos de parte de un trabajador. Entonces, cuando ustedes impugnen, van a hablar muchas veces de lesiones leves, que el trabajador presentó lesiones leves o presentó lesiones graves, y las van a estar tipificando como el Código Penal, pero sin embargo van a estar haciendo la impugnación en el ámbito laboral. El conocimiento de la distinta normativa a ustedes les va a dar una cintura a la hora de explayarse y a la hora de establecer argumentos. La verdad es esa. ¿Sí? Pero bueno, recuerden, en el ámbito laboral
ustedes deben basarse a la hora de concluir sobre la incapacidad de un trabajador en el decreto 659/96, decreto 49/14. La tabla de evaluación de incapacidades es súper criticada por todos los que la usamos, es criticada por los grandes jefes, los grandes popes de la medicina laboral, por los grandes valoradores del daño, no es querida en lo más mínimo, tiene grandes falencias, enormes falencias, hay cosas que están contempladas, hay patologías que no están contempladas, pero bueno, lo cierto es que la que está en vigencia hoy es la que es de uso, como decíamos, obligatorio. Comprende 12 apartados, perdón, que se los nombré ahí simplemente para que se vayan interiorizando, los vayan recordando: piel, osteoarticular, cabeza y rostro, ojos, garganta, nariz y oídos, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, digestivo, pared abdominal, sistema nefrogeniturológico, sistema hematopoyético, neurología y psiquiatría. Esos son los 12 apartados, ahí van a encontrar ustedes las distintas patologías. ¿Y por qué les digo que no es querida esta tabla? Porque, por ejemplo, ustedes van a encontrar que una cervicalgia postraumática, que es lo más frecuentemente reclamado en todo evento siniestral, comprende una incapacidad del 5 al 25%. 5 al 25%. Es enorme. Y hay ese rango que tiene, habla de una posibilidad enorme, donde yo le puedo dar al trabajador un 5 o le puedo dar un 25 que lo puedo llevar a un 35 si quiere. Entonces, y ustedes dicen, ¿qué le pasó? Un latigazo cervical, o sea, no tuvo mayores secuelas. Entonces, van a encontrarse con esas circunstancias y es por eso que la tabla de evaluación no es querida por muchos. Lo cierto es que es lo que tenemos hoy para evaluar la incapacidad del trabajador. Tiene algunos ítems que contemplan que son útiles y que realmente reconocen la incapacidad, pero van a encontrar falencias como esa que les digo, van a encontrar una lumbociatalgia leve, que la contempla de 5 a 10, y una moderada de 10 a 15, y lo cierto es que quien determina el tipo de incapacidad o como el tipo de gravedad. ¿Por qué? Porque entramos con el tema del criterio médico. Para lo que Silvina puede parecer un leve, para mí puede ser grave. Y yo puedo sugerir un 15, bueno, ahí entramos en una discusión que muchas veces es un sinsentido. ¿Sí? Doctora, le transmito una pregunta de uno de los compañeros que no podía por el tema del micrófono. Perdón, pero no dando el micrófono. En el caso de una enfermedad inculpable, donde se tiene el alta médica, pero ha quedado secuela que impide la actividad habitual, ¿quién solicita la reubicación laboral? ¿Y esta puede ser solicitada antes de vencido el plazo de reserva de puesto? Sí, esa sería la pregunta. Sí, obviamente, lo que hablábamos hoy, el servicio el médico de la empresa. La va a pedir el médico tratante. Va a ser evaluado por el servicio de medicina laboral que tenga el empleador. Y el empleador va a decidir si tiene o no posibilidades de reubicar a la empleadora o al empleado, perdón. Si no existe posibilidades de reubicarlo, se iniciarán los pasos administrativos de la desvinculación. ¿Sí? Excelente. Creo que está contestado, bueno, no sé, al doctor que preguntó. Si quedó claro y si no... Sí. Pero bueno. Bueno, no sé qué opinas, Marcelo, cómo venimos en tiempo. Sí, estamos bárbaros. Yo, más o menos, este es el proceso habitual que hacemos de tiempo en Zoom, para que, como es, tengan los alumnos, obviamente, la atención suficiente. Si te parece, bueno, o lo dejamos, o hacemos, si te quedaron temas para dar, no sé cómo está. No, perfecto. Bueno, la idea era esa, era ampliamente el pantallazo completo, general. Claro, completísimo pantallazo general, que obviamente que nos falta profundización en cada uno de los temas que vamos a tratarlos, y que te vamos a invitar, obviamente, Silvina, si vos estás de acuerdo, para seguir acompañándonos en estas clases. A mi criterio y por la experiencia que tengo dictando clases de hace muchísimos años, la verdad que muy, muy ameno, aparte muy claro en los conceptos, que eso a veces
y se pueda transmitir, ¿no? También, porque a veces uno tiene claro los conceptos, pero lo difícil es hacer la transmisión. Así que muchas gracias. Eso habla de la excelencia. O sea, me estoy autofelicitando y al doctor Grubiza porque habla de la excelencia en nuestro curso, ¿no? Como siempre digo. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que me resultó muy ameno transcurrir este ratito que estuvimos juntos y espero realmente no haberlos aburrido y sobre todo que se queden con esto, es decir, empiecen a construirse hacia la medicina laboral, sáquense el término paciente y sáquense el término tengo que curar. Yo acá no curo, acá no curamos, acá tipificamos y vamos en consecuencia de esa tipificación. A veces la praxis médica es importante hacia el empresario, porque es donde podemos sugerir, podemos buscarle algunas cuestiones. A veces lo que está enfermo es la empresa, muchas veces, a veces pasa esto, entonces también podemos, el ámbito de curación por ahí se puede trasladar hacia lo político del empresario, que es muy difícil también porque hay otros intereses que lo mueven, ¿no? Esto siempre sucede, pero a veces haciendo un equilibrio se logran bastantes adelantos de importancia. A mí me pasa también desde lo jurídico que muchas veces educar en el sentido de conocer cuáles son las falencias que tiene la habitualidad de los empresarios, sobre todo las empresas de familia, ¿no? La doctora me va a entender, donde tenés estas cuestiones que a veces los políticos no tienen ninguna razón de ser más que cuestiones propias de las personas, y los egos, ¿no? De cada una de ellas, hace que sea más difícil. Pero a la larga se hace justicia en el sentido de que vamos entendiendo mucho, y es importante que ustedes tengan el conocimiento para poder transmitirlo, ¿no? También, que es base de este curso. Además de tener la especialización, ¿no? que la buscamos, también tener este criterio y tener esta idea. Esto del idioma, yo lo vengo explicando desde entrada. Otra cosa que digo siempre es que el peor fantasma del médico es el abogado, ¿no? Porque es un lugar donde están de movida, ¿no? Los que ya están en medicina legal y ya nos conocen, ya hasta nos tienen cariño, ¿no? Pero el peor fantasma del médico es el abogado. Y al revés no pasa lo mismo, a los abogados el peor fantasma es el cuco, es el médico, porque es un ámbito donde la justicia no podemos modificarla, ¿no? Tenemos que entregar ahí a que nos hagan lo que quieran. Bueno, en este caso, esta unión, ¿no? que termina siendo algo que trasciende inclusive hasta el curso, porque nosotros estamos con el doctor Maldonado, dándole mucha batalla a lo que es la justicia terapéutica, que es la unión de la justicia y todas las artes médicas y aquello que tenga que ver con esto, hace que tenga un nuevo redescubrimiento de esta unión y de la necesidad de trabajar en conjunto para mejorar, aunque en lo que podamos, el mundo, dejarlo un poquito mejor de lo que nos encontramos. Así que te agradezco muchísimo en ese sentido, Silvina, por el tema de la claridad de los conceptos, y bueno, habla también de la experiencia que tenés en la materia. Así que te vamos a volver a invitar, y bueno, ya desde ya te dejamos en la obligación de asistir para que no puedas decir que no, adelante de todos. Así que bueno, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.